Amigos, tenemos que recordar cómo sucedió la historia entre estos dos hombres, más Drew McIntyre, en el escenario de WrestleMania en la segunda noche, WrestleMania Sunday, WrestleMania domingo. Entra Seth Rollins como campeón, pierde la presea frente a Drew McIntyre. Ya saben lo que pasó en la mesa de comentarios. Finalmente hace efectivo su contrato de Money in the Bank. De hecho, el hombre que más tiempo ha tenido el maletín de Money in the Bank, el contrato, es este señor, el campeón. Y finalmente, por segunda vez esa misma noche, el título cambia de manos. Damian Priest consigue su primer campeonato mundial pesado. Igual esto está para nervios porque es obvio que Drew McIntyre no ha perdonado ni olvidado lo que sucedió en WrestleMania. Un hombre que ha estado incluso ahora por las redes sociales diciendo cosas como te lo dije o se los dije, 3 puntitos. Y bueno, vamos, a buen entendedor pocas palabras bastan y no tienen que ser las de hoy, no tienen que ser las acciones de hoy. Ha sido todo el camino para llegar hasta aquí. Cualquiera de los dos, tienen que estar ambos de los nervios solo con las posibilidades. Aquí cualquier cosa puede pasar. Ahora que tenemos a un nuevo McIntyre in the bank. Es difícil comenzar una contienda tan complicada sintiendo que no tienes un rival, sino que tienes dos. Porque ninguno de los dos puede perder la perspectiva de que hay alguien pululando por los alrededores. Interesante, justamente que el año pasado defendía exitosamente su campeonato Seth Rollins contra Finn Balor de The Judgment Day. Money in the Bank está patrocinado en parte por Prime Hydration, la bebida de más rápido crecimiento en la historia y la bebida de hidratación oficial de WWE con solo 25 calorías, 0 azúcares agregadas, BCAA y electrolitos. Bebe Prime. El siguiente combate está pautado a una caída y es por el campeonato mundial pesado. Introducing the challenger. Presentando From al Davenport, retador Iowa, de Davenport, Iowa, 225 con un pounds, peso de 225 libras, es Seth freaking Rollins. Alrededor de 100 kilos de pura arquitectura, de puro visionario. Y su oponente representando a The Judgment Day de New York City, de la ciudad de Nueva York, con 249 libras. Él es el campeón mundial pesado, el campeón Damian Priest. 113 kilogramos, casi 2 metros de altura. En representación de todos nosotros, Damian Priest. Y si bien todos los hombres y mujeres que están en esta industria suelen tener caminos difíciles para llegar donde están, Damian Priest tiene uno muy especial que pronto será contado para que ustedes no se lo pierdan. Es realmente increíble su camino para llegar a ser campeón mundial. Pero bueno, pedigrí, pedigrí, pedigrí. Vamos a lo que venimos. Viene al sur del cielo. Dice que no. El ex campeón con machetazos. El hombre que le dio la bienvenida a este título. Ahí en la esquina. Machetazo. Machetazo. Nos han enfrentado por este título. Nunca, no lo olviden. Hace el enganche y buscaba una flecha rota quizás. ¡Ah! Está clarísimo el campeón. No. Mira, mira, Claro. mira. Tiene que tener ojos en la espalda y se está luciendo frente a un Rollins que tiene su primer combate desde WrestleMania. Y piénsalo, 90 días como campeón Damian Priest. Rollins en todo ese tiempo sin estar aquí en el Pacatafuacatayatiki. Y ahora mira. La flecha de halcón fue rota por Damian Priest. ¡Uno! No, no hay 3 todavía. Me Es parece interesante. Dímelo, lo Sí. que tú piensas que es interesante. Bueno, te lo que digo yo mío. pienso que es interesante es Damian Priest mirando hacia la plataforma, pensando, ¿será que Drew McIntyre viene por ahí? Porque, la verdad, pocas veces el contrato ha sido utilizado de manera en que se da por avanzado, como lo hizo, qué sé yo, John Cena, que dijo semanas antes, te voy a retar por el título, usando el contrato de Money in the Bank, combate que pasó a perder. Y claro, hay detalles que hablar ahí, pero vamos, casi toda superestrella espera momento álgido para usar su contrato de Money in the Bank.
Y claro, si Drew McIntyre no ha entrado por aquí, podría entrar en cualquier momento. Wow, tu historia es más larga que un político contando con la que la gente va a votar con ellos. Bueno, pero es información muy importante, Wow. no para gente con mentes cortas como la tuya. Definitivamente lo que quería decir yo es que tienen que apurarse. Cualquiera de los dos tiene que apurarse, porque mientras más enteros estén en la contienda y más entero esté el que gane, menos oportunidades tendrá Drew de canjear el maletín. Pero claro, no es tonto. ¡Copetazo hermoso! Ahora Rollins era el que le estaba diciendo, vamos, ¿qué estás esperando? Ven. El conviértete en una triple visionario, amenaza, el básicamente. revolucionario, repite la dosis con topetazo. Ese es Seth freaking Rollins, el hombre que más dolor pasó en ese WrestleMania. Y viene por más. Y cuando hablo de dolor no me refiero solamente a perder el título, sino su proceso para llegar aquí otra vez. Tienen que dosificarse, no pueden darlo todo. Bueno, pero igual. Por otro lado, tienes que recordar que aquí hay ventaja de campeón y mientras Priest esté afuera, Seth Rollins no tiene nada que ganar. Tiene que ganarle un 2-3 o por rendición en el medio del ring. Bueno, lo importante es que el señor Money in the Bank no podrá quitarle el récord a Kane, que esperó solamente 50 minutos para hacer efectivo su contrato de Money in the Bank. Cuidado, cuidado, la patada directamente al rostro de Damian Priest. Mira, mira, mira por el aire. El revolucionario se prepara, se dispara desde la cuerda superior. ¡Qué hermoso! ¡Cisne, cómo vuela! Desde el otro lado, esta vez usando la cuerda intermedia. Aterriza con plancha. 1, 2, no hay 3 todavía. Y McIntyre atrás rezando. Dense durísimo. Pártanse las madres. Vayan con todo. Y él tranquilito, esperando su momento. Ya cumplió gran parte de su cometido y de una manera relativamente pausada. Muchos hablaban de cómo esta sería su noche. Y McIntyre casi se lo tomaba como a chiste y decía, es mía y ya. Mira, lo hizo. Guerra avisada no mata soldado. Pero te voy a decir, los que han anunciado... ¡Oh! ¡De cabeza! Contra la lona. Los que han anunciado que lo van a hacer efectivo, no tienen buen resultado. La sorpresa es factor indispensable. Mr. Money in the Bank o Miss Money in the Bank superó la carrera, se va 1, 2 y casi consigue la victoria para recuperar lo que perdió en WrestleMania. Riposta de una forma portentosa el campeón. Y de eso es de lo que se trata. Y una vez más, los ojos puestos en esa plataforma, pero creo que en el momento en que valga el mirar a la plataforma, ninguno de los dos va a estar muy dueño de sus cabales. Y es importante recordar que si Damian Priest pierde el combate, tiene que abandonar The Judgment Day. Pero si gana... ¡Oh! Cuidado, cuidado, la experiencia de Rollins. Y gana Rollins. Tiene que abandonar The Judgment Day. Pero si gana Priest, entonces Rollins nunca más podrá retar por el título mundial mientras Priest sea el soberano. Ambos con mucho que perder. Super plancha al centro del ring. 1, 2 y... Hay 3 todavía a favor de Seth freaking Rollins. Oye, y hay momentos aquí en que he pensado ya en varias ocasiones que Seth Rollins, con lo que vas con un pisotón, para mí entender, tenía tal vez la oportunidad, ha recurrido a otro tipo de ataque. Y me pregunto, esta distracción, esto de mirar no solo al oponente, sino también a la rampa, ¿cuánto influye incluso en lo que deciden hacer en el ataque y en cómo y en cuándo? Mira, yo no creo que Rollins pueda siquiera visualizar la idea de que McIntyre pueda volver a quitarle un título. Eso no puede caberle en la cabeza. Él no puede permitir que esa historia se repita. ¡Oh, mira! A la parte de atrás de la pierna. Y el arsenal de Damian Priest es muy importante con sus piernas. Se prepara el visionario. Se prepara. Y buena catapulta de Priest. Le mete la derecha, se descuidó un poco. El campeón buscando altura. Y allá arriba lo va a encontrar. Buen impacto. Una carrera que está haciendo papá historia, la de Damian Priest. Espaldarazos hasta del propio enterrador, el Undertaker, que dice, es especial este hombre. Y miren que se lo ha demostrado. Y además siempre lo tiene muy claro. Nos representa a todos los que hablamos este idioma. Y hablando de poner en alto, ¿está poniendo en alto su anatomía o se la están poniendo en alto? Que no se ponga creativo, que no se ponga creativo, que él conoce bien la fórmula. ¿A dónde lo lleva? A la esquina contraria. Con toda su fuerza. Y viene
Viene por más. Oh, no. Oh, no. Super bombazo al centro del ring. ¡Qué explosión! Se derramó el agua. 1, 2 y... De verdad que es como si esperaran ver un fantasma en cualquier momento. Y eso estuvo muy cerca de la victoria. Pero Damian Priest sabe muy bien que sí, si hubiese llevado un conteo de 3 ahora mismo, fácilmente cierta música podría sonar, cierto individuo podría entrar con ese contrato dentro del maletín de Money in the Bank y cambiar la historia. Así que esto no termina para nada. Deberían estar viendo este combate como un combate de speed. Deberían tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más fresquecitos posible para poder aguantar lo que sea que venga por ahí. Si fuera triple amenaza, el universo no lo va a rechazar. Rollins sabe exactamente lo que significa involucrarse en un mano a mano para convertir la contienda en triple amenaza, haciendo efectivo un contrato de Money in the Bank. Y miren que sí lo hizo él, en el escenario más grande de todos. Pero eso complicaría sobre todo la situación para Damian Priest, porque en triple amenaza disminuye sus posibilidades de salir campeón, de retener su presea. De 50% a 33.33. Y no tiene que estar involucrado en la decisión final para perder el título. Mira cómo está jugando con el rostro de Rollins. Esto se puso ofensivo bien rápido. Porque conociendo a Rollins no es una fórmula para hablarle a Seth freaking Rollins. Provocar a Rollins, la ira de Rollins, no es bueno. Mira, mira, ruge el campeón, ruge el campeón. Sin embargo, Rollins con buena... mano y después con buena pierna. ¡Wow! Se fue casi un golpe bajo. Usando sus piernas, lo dije antes, parte de su arsenal. ¡Oh! Y hablando de piernas, ¿cómo eleva esta la increíble capacidad de Rollins? Como un abanico, como un aspa de un molino de viento del Quijote. Y 2 corridas de esa. ¡Qué elevación la del campeón! Este individuo es más alto que la altura. Y mira lo que hace hablando de las alturas. Al sur del cielo. ¡No! ¡No! ¡Un pedigrí! ¡Un pedigrí! Que va, se lo quita de encima el campeón. Mal aterrizaje para Rollins. No olvide que esa pierna puede estar mala. ¡Pisotón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pisotón para el campeón! Rollins en su momento. 1, 2 y... Y lo hizo desde atrás. El campeón no se dio cuenta ni de que eso venía. Pisotón de la nada que pudo haberle dado la victoria ahora mismo a Seth freaking Rollins aquí. Yo no sé ustedes en casa, pero a mí de repente me explotó un dolor de cabeza. A mí me duele hasta el hígado, me duele hasta el páncreas, que no sé dónde está. Es que de verdad, lo vi perdido. A Damian Priest lo vi completamente perdido. El combate continúa, el título sigue en disputa. Y no voy a hablar de más nada, voy a hablar de lo que estoy viendo. Mira, no quiero toda hablar la de más nada. Scotiabank diciendo this is awesome, esto es asombroso y de verdad que lo es. Qué noche, histórica noche ya. Y aquí mucho más por pasar. Seth Rollins metiéndose con la psiquis ahora del campeón. Pero es que el campeón no existe. El campeón no existe. Para él está mucho en prueba, no solamente el título. Se trata de callar a la gente que piensa que él necesita a The Judgment Day, como muchos dijeron que Roman Reigns siempre necesitó al linaje para retener. Él no quiere ser ese espejo. Él no quiere verse allí. Le está exigiendo, rogándole que se ponga en pie, porque más daño quiere causar. Y ahí, La fuerza, la fuerza, la fuerza del gigantón. Tú rogaste por esto. Boricua. Directamente. Razor's Edge al filo de la navaja. 1, 2 y 3. Cerca de retener. Cada segundo es un peligro que incrementa. Ellos lo saben. Qué aparatoso filo de la navaja. La caída fue brutal. Y ahora el campeón, lo viste igual, sobándose la frente, pensando, eso estuvo cerca de seguro, porque de verdad que lo estuvo. Cualquier segundo que puedan respirar, cualquier segundo que tengan para mirar alrededor, cualquier segundo que tengan para sorprender al otro es indispensable. Rollins va a la esquina, donde estaba a punto de dispararse con una de las suyas. Damian Priest. Y pensar que Rollins estaba dispuesto a pasar trabajo. Él regresó pensando, bueno, tendré que irme de último a la fila o algo por el estilo. Y el campeón le dijo, no, esto es ya. Y aquí mismo estamos en Money in the Bank. Solo uno de los dos puede salir con el título. O bueno,
Las campanas Ahí la de la veo. iglesia. Eso fue increíble lo que hizo Damian Priest, a lo que señalas. Porque él pudo haber mandado a Rollins a uno de los combates clasificatorios para Money in the Bank. Le dijo, no, ¿sabes qué? Por justicia tú mereces esta revancha. Aunque el título no te lo quite yo. Superplex. Y hay continuidad, y hay continuidad, y hay continuidad, que lo conocemos. No. Y tampoco. Ninguno de los dos lo logra. Finalmente Rollins sí. El alcohol. 1, 2 y... Dios, no puede ni creerlo. Él pensaba que eso fue 3. Yo creo que toda la Scotiabank Arena Bueno. también. Yo creo Aquí que yo no sé si hubo un apagón. yo no sé posición del señor Zapata. No, caracho, no. Es que estaba demasiado cantado. Drew McIntyre lo vociferó. Lo dijo y lo dijo. Y viene con calma caminando Dios. al ring con la oportunidad titular en la mano. Bueno, amigos, es parte del juego. Lo conoce Rollins, lo conoce Priest y lo conoce McIntyre. Y hay que decirlo, ese hombre ha culpado a Raimundo y todo el mundo por lo que no ha logrado hacer, pero dijo que iba a hacer esto y lo está haciendo. Ahora esto es realidad. Oficial, Drew McIntyre, damas y caballeros, está haciendo efectivo su contrato de Money in the Bank. Por lo tanto, ahora esto es una triple amenaza por el campeonato mundial pesado. El primer hombre que logra un conteo de 3 o rendición es campeón. Pisotón. No. Crónica de una muerte anunciada. Y hace el enganche. La DDT del futuro. McIntyre tuvo tiempo para descansar. Está enterito. ¿Y cómo está así de entero después de toda la carnicería que vivimos? Va a aprovechar el momento, En va a aprovechar el combate de momento. escaleras, se lo está saboreando. Sí. Viene con fuerza Drew McIntyre. Otra vez se lo va a hacer a Rollins. No, lo madruga Damian Priest con tremendo lazo. Saca del camino a su primer retador. Ahora tiene otro más complicado. Buscaba al sur del cielo. No, McIntyre dice que no. Hay separación. La patada entró, no completa como él quería. No fue una Claymore completa. Y esto todavía podría ser como el WrestleMania. ¡Wow! Ay, Dios mío, triple amenaza. Aquí no hay descalificación. Es CM Punk. CM Punk vuelve a viajar fuera de los Estados Unidos para fastidiar a McIntyre. Salió de la nada el hombre que fue destrozado por Drew McIntyre. Pero Y es acaba- una triple amenaza. Aquí todo se Le vale. acaba de quitar su oportunidad de ser efectivo contrato de Money in the Bank. CM Punk vuelve a salir de las fronteras de Estados Unidos. ¡Wow! Mira, lo está ahorcando con un cable. Lo está Él ahorcando con dejó un a Punk cable. ensangrentado. Él le quitó la pulsera que representa a su esposa, a su perro. Ya no lo están tratando. Oye, pero peor que cualquier animal. Y nos preguntábamos cuándo regresaría CM Punk después de ese ataque de McIntyre en SmackDown en su casa en Chicago. Y aquí está la respuesta. ¡Vaya, señoras y señores! Y yo no sé a quién va a culpar Drew McIntyre después de esto, excepto a sí mismo. Pero aquí está CM Punk y acaba de destruir oportunidad alguna de Drew McIntyre. En el plan de McIntyre tenía que deshacerse de Punk para poder tener la noche completa para él. Pero creo que no logró hacer el trabajo completo. ¿Y esto qué significa? Mira, mira, mira. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo con el título mundial? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Punk? Y no se puede detener aquí este tipo. Esto es sin descalificación. CM Punk puede hacer es lo un que le dé la combate de gana. triple amenaza, puede hacer lo que le dé la gana y nadie puede revirar. ¡Impacto! ¿Qué está haciendo? Nuevamente. ¿Qué demonios está haciendo? Le pregunta Michael Cole. Y Mi dice, trabajo, mi trabajo. McIntyre fuera de la fotografía. Tiene la garra al sur del cielo del campeón para retener sobre McIntyre. ¡Qué humillación! 1, 2 y 3. Se repite la historia de WrestleMania. ¡Qué dolor para McIntyre! Aquí está el ganador y todavía campeón mundial pesado, el campeón Damian Priest. No todos los ganadores de Money in the Bank han logrado ser efectivo su contrato de la forma más exitosa. Lo entiendo. Pero para mí, esta es la más dolorosa derrota de un ganador de Money in the Bank.
Y no hay oportunidad extra para Drew McIntyre. Ahora sí que Seth Rollins se va para el final de la fila porque no puede volver a retar por el título mientras Priest sea campeón. Y esta noche acaba de cambiar por completo el futuro de WWE. La pregunta aquí es, ¿qué realmente tendrá que hacer Drew McIntyre para quitarse del camino CM Punk? ¿O lo debo preguntar de la forma inversa? ¿Qué tiene que hacer CM Punk para quitarse del camino a Drew McIntyre? En este caso siento que quien más ha perdido es Drew McIntyre. Y no una vez, no 2 veces, ha perdido mucho más. Porque nuevamente CM Punk aparece para sacarlo del camino y quitarle sus posibilidades de volver a llegar a la cima de WWE. Pero dentro de todo lo malo, aunque no era la victoria que Damian Priest hubiese querido para sí mismo, sigue reinando como campeón mundial pesado en una lucha por este título que jamás pudimos imaginar. De verdad que para Drew McIntyre, CM Punk ha sido el mismísimo demonio. Y una vez más, cuando despierte de esto, cuando realmente se dé cuenta de qué sucedió en esta noche. Mira, otro hombre que ha sido vocero de la Desde el llegada de regreso CM Punk a WWE. Seth Rollins lo ha dejado claro. Mira, Cody, mira, mira, gracias, mira, gracias mira, por mira. intervenir porque ay, ay, ay. Esto se triangula, ¿sabes? Esto se triangula porque Punk está recibiendo ataques por todas partes. Y no solamente me refiero a los físicos, me refiero a las ideas, a lo mental, a lo que se le avecina, a lo que podría pasarle en WWE, porque muchas superestrellas no lo quieren aquí. Y Rollins es uno de ellos. Punk se acaba de asegurar de que Rollins tampoco tenga una oportunidad titular, directa o indirectamente aquí, pero CM Punk ha afectado el futuro de WWE de manera tan inmensa que estaremos escudriñándola, pero por años. Yo creo que Rollins es un daño colateral. Él vino aquí por McIntyre, está claro.